Les va, bienvenidos. Es un gran placer, como todos los domingos, estar con todos ustedes, tomarnos el tiempo para conocer historias de vida con el café, el gran protagonista de todas las semanas. Cada historia tiene un propósito, una vocación, y hoy vamos a conocer la de Natalia Hill. Ella es coach de inglés con un método muy especial. Vamos a recorrer un poquito de qué se trata todo este lindo proyecto, los emprendedores que también se suman a Un Café con Nico. Bienvenida, ¿cómo estás, Natalia? Hola Nico, muchas gracias por tenerme acá. Gracias a todos. La verdad que muy contenta, muy emocionada por tener este espacio y por poder contar un poco sobre mi historia, lo que hago y a quienes acompaño. Bueno, genial porque todas las historias que van pasando por aquí tienen un sentido. Contame, en el caso tuyo, ¿cuándo arranca tu vocación por el inglés? ¿Desde niña? ¿Cómo fue ese Es proceso? todo un poco loco, ¿no? Porque mi mamá me obligó a estudiar inglés. Fue algo que dijo, bueno, tenés que aprenderlo porque el inglés es importante. Me llevó prácticamente a las rastras. Y cuando llegué, la primera clase me enamoré. Me encantó y desde ese momento nunca dejé, tenía 9 años. Estudié por prácticamente 8, 9 años hasta decidirme estudiar el profesorado de inglés. ¿Y qué fue lo que te enamoró? Yo creo que me gustaba mucho escuchar en inglés, me encantaba el imitar la entonación, el hablar, me gustaba ver las pelis y ver cómo actuaban y usaban el idioma, pero creo que lo que más me llamó la atención fue el poder encontrar de mí y tener la libertad de decir, bueno, quiero viajar, puedo usar el idioma. Quiero conocer a alguien, puedo usar el idioma. Quiero trabajar en algún lugar en particular, el inglés me va a permitir eso. ¿Y qué te pasaba siendo niña? Porque uno se imagina de tener algunos miedos, bloqueos. ¿Apareció ese tema? La realidad es que yo estudié de una forma muy tradicional. Yo soy de Capitán Bermúdez, que es una ciudad bastante pequeña, cerquita de Rosario, en Santa Fe, y en ese momento, o por lo menos hace ese tiempo, se estudiaban muchos alumnos en una misma sala con Sí, diferentes niveles. sí. Entonces, si bien yo a lo mejor iba 3 horas, a mí se me dedicaba muy poquito tiempo. Y era más la comprensión, más el escuchar. Entonces no sentía tanto bloqueo porque no estaba tan expuesta. Claro. No tenía que ponerme a hablar, no tenía que usar el idioma en donde me exponía. Era comprender, era entender la gramática y yo era muy buena para eso. Entonces en ese momento el bloqueo no apareció. Apareció cuando decidí ser profesora y me di cuenta que yo no podía hablar. ¿Y cómo fueron esos bloqueos? ¿Y en qué momento te aparecieron? Eh, Cuando yo decido ser profesora me doy cuenta que tenía que pasar un examen de ingreso. Ahí me empiezo a interiorizar sobre el examen y el primer paso era oral. Y no era solamente preguntas personales, sino que vos tenías que poder hablar de una temática. Me acuerdo que una de ellas era, por ejemplo, la globalización. Pánico, porque ni siquiera sabía por ahí debatir ese tema en Sí, español. sí, teóricamente y después llevarlo a lo que era Claro, el y después idioma. hablarlo en inglés. Entonces, bueno, yo digo, bueno, yo con suerte puedo decir alguna que pregunta personal, pero hace 9 años que estudio inglés, ¿cómo puede ser? Entonces, obviamente, vergüenza, miedo, sentirme inútil, creer que tanto tiempo estudié y cómo puede ser que no pueda hablar. Así que, bueno, ahí decidí, bueno, esto es lo que vos querés, Natalia, hay que hacer algo y me puse a buscar algún docente que me pudiese acompañar en mi idea loca de en 2 meses prepararme para poder ingresar al ¿Y qué profesorado. tipo de registro tenés de ese momento cuando te causaban estos bloqueos? En el cuerpo, todavía no, es algo que yo creo que no se olvida, ¿no? Creo que la emoción afecta en el cuerpo mucho, entonces cuando hablo del tema, ahora por ejemplo, puedo sentir en el cuerpo el miedo que me generaba ese examen, los dolores de panza, el preocuparme, el no sentirme capaz de poder pasar ese examen, eso también dependía del turno que a vos te tocaba, depende de la nota que sacabas, si ibas al turno mañana, ibas al turno tarde, ibas al turno noche, entonces eso también a mí me ponía una presión, ¿no? Sí pasaba. Imagínate que era tal la presión que yo me anoté en otras 2 carreras por las dudas. O sea, me anoté en maestra de grado, para estudiar maestra de grado, y en higiene y seguridad, porque yo era banderada y era buena en lo que hacía, en lo que estudiaba, y digo, bueno, me anoto en otras 2 que sé que voy a entrar seguro por las dudas que en esta no entre. Y empezaste a trabajar con un profesional que te acompañó, que te ayudó. ¿Cuáles fueron esos principales cambios que tuviste? Mira, yo llegué con la idea loca, fui a ella y le dije, Celina, yo necesito que nos veamos todos los días porque yo no puedo hablar.
Yo me sé la gramática, yo me sé el vocabulario, pero no puedo hablar. Necesito que vos me acompañes con eso. ¿Vos podés darme clases todos los días? Uy, me dijo, es un montón todos los días, tenés que venirte a vivir conmigo. Le digo, bueno, pero yo voy a necesitar esto porque son 2 meses. Y mi meta es esta, y yo me diagramé este plan de acción, yo me voy a preparar de tal manera, pero te necesito vos para esto, que es la parte del habla. Yo necesito una guía, necesito una persona que me corrija, que me rete, que esté ahí y que me dé las herramientas. Bueno, me dijo, obviamente fue una inversión de tiempo, de esfuerzo y de dinero. Gracias a Dios mis papás me apoyaron mucho en eso, sabían que yo amaba esto. Y bueno, logré ingresar al profesorado. Recuerdo el examen oral que fue un antes y un después para mí, porque era la primera vez en donde yo me exponía por mucho tiempo a hablar delante de 2 personas que estaban ahí juzgándome. Y la verdad que fue una experiencia transformadora, el sentir, pude, salí de ahí diciendo, yo voy a entrar porque pude. Y después de ahí tenía el escrito todavía, pero yo me tenía total fe, era pasar ese momento de la oralidad. Qué lindo café que estamos tomando con Natalia Gil, ella es coach de inglés. Tiene un método muy particular que ahora lo vamos a ir recorriendo aquí en un café con Nico. Historias personales que se juegan mucho, las emociones, y te trato de linkear en ese momento. Entraste en el profesorado y ¿cuándo empezaste a pensar de crear un método personal tuyo para poder enseñar? Siempre enseñé, incluso antes de ingresar al profesorado, yo ya daba clases particulares o acompañaba a personas. Mi objetivo siempre fue no que las personas se enamoraran del inglés como yo lo amaba, sino que por lo menos lo sufrieran menos. Para mí era ese el objetivo, ¿no? Porque tenía amigos que me decían esto, ay, yo odio el inglés, no me gusta, lo sufro, entonces mi objetivo era ese. A medida que fui estudiando el inglés me fui dando cuenta que como docente podía acompañar desde otro lugar, que a mí el sistema no me había funcionado y que por lo tanto seguramente había afuera un montón de otras personas a las que el sistema tampoco les funcionaba. Eh, Recién hace aproximadamente unos 3 años es donde me di cuenta de que podía acompañar con un método específico que era el que yo había usado para entrar al profesorado y que lo podía perfeccionar y acomodar de una manera que ayude a todas esas otras personas que no encajan en el sistema. Yendo un poquito a lo práctico, este método DSB, English with Nat. Sí. A ver, creaste este método que tiene que ver también específicamente con el trabajo con las mujeres. ¿Cómo nace esa Bien, idea? la realidad es que DSB, o como yo lo denomino en inglés, DSB, es así porque son las siglas de la palabra, de la frase Don't Stop Believing, que significa no dejes de creer. Es prácticamente la frase que fue mantra para mí durante toda mi carrera y para siempre. Yo creé esta frase, pero DSB nació con otras 2 socias, nosotros éramos 3 en su momento, teníamos la idea de trabajar y acompañar el inglés de una manera diferente y brindarlo de forma online. Sufrimos la pandemia, nos acomodamos y demás, y por cosas que fueron sucediendo en la vida nos separamos. Y cuando yo me encuentro sola con esto, me doy cuenta de que puedo empezar a acompañar desde mi experiencia y desde mi lugar. Y ahí es donde desarrollo mi método, Speeches, que originalmente era para todas las personas, no era solo para mujeres. El objetivo era acercar el inglés de una forma similar al español. Por eso tiene 3 pilares: la exposición al idioma de forma genuina, real, no adaptada por niveles; el hecho de la imitación y la exploración. Yo que ahora que tengo una hija de 4 años me doy cuenta de que los chicos van por ese proceso, ¿no? Se exponen y después imitan y después exploran, que es ahí donde empiezan a inventar palabras, ¿no? Ahora, por ejemplo, mi hija está con la palabra cepo. Yo Claro, cepo sí, sí, sí. o yo sabo. Y lo hace ¿por qué? Porque juega con la gramática, porque nadie le va a estar diciendo atrás o corrigiéndole, porque ella está explorando. Pero después todo lo lleva a cabo en el habla, en la práctica. Esos son los pilares que yo tengo en mi método. Y hace muy poquito me di cuenta que cada persona que llegaba a mí tenía algo en común. Eran mujeres, principalmente, y tenían una experiencia muy similar a la mía, y tenían un factor principal, que era la parte del bloqueo de la parte emocional. Ahora, ¿qué le pasa en líneas generales a las mujeres que te contratan? ¿Con qué historias se conectan y cuántos bloqueos les aparecen a la hora, ahora vos que estás del otro lado, escuchás estas historias? Bueno, en general son profesionales o madres
O sea que ahí yo siempre de los dos Conectás, lados ahí conecto, conectás. que están buscando crecer o emprender o salir adelante y que su principal bloqueo es el habla. Y ese bloqueo no se da por falta de conocimientos, porque en general la mayoría estudió por muchos años inglés, incluso más que los que yo había estudiado en su momento, pero se da por la parte emocional. Ya sea vergüenza, ya sea miedo, ya sea el no animarse a exponerse por quedar en ridículo. Muchas veces es la parte de la perfección, que yo creo que es un factor que las mujeres tenemos bastante arraigado, que es esto de si no lo voy a hacer perfecto, Sí, mejor sí, yo puedo con no lo todo hago. y todo lo hago 10 puntos. No sé Sería si así. yo puedo con todo, pero tal vez él siempre se esperó de mí que yo pueda con todo. Claro. Entonces tengo que poder con todo. Y también con el inglés. Exactamente. Y si no puedo con el inglés, y no me voy a animar a usarlo, porque voy a quedar expuesta, porque voy a quedar en ridículo. Y me encuentro con mujeres increíbles que pierden oportunidades que hasta me dan enojo. ¿Qué tipo de oportunidades? Laborales. Tengo un montón de mujeres que son profesionales increíblemente capaces, súper expertas en el dominio de sus rubros y que hoy en día no pueden seguir escalando laboralmente porque no se animan a hablar, porque tienen que tener una reunión en inglés y ya es pánico total, al punto de, tengo por ejemplo una alumna que me dejó compartir acá con ustedes, que se pone tan mal que empieza a sentirse descompuesta hasta el punto que se desmaya antes de tener que hacer una presentación, una reunión, para que sea la excusa perfecta para no tener que sumarse. O sea, la cabeza trabaja a tal punto que afecta al cuerpo y no puedo creer que eso lo haga el inglés. No puedo creer que lo haga algo que a mí me apasiona tanto y que me hace sentir tan libre. Y en ese caso, por ejemplo, ¿cómo trabajás para desbloquear específicamente? Porque tiene que ver con la comunicación. Estamos hablando de cómo Obvio. comunicar, cómo plantarse firme, cómo le vas dando estos tips para que la otra persona tenga las herramientas y sentirse mejor. Yo creo que lo primero es encontrar cuál es el bloqueo. Siempre digo que cuando uno puede definir cuál es el problema, puede trabajarlo. ¿Cómo buscas un bloqueo? ¿Cómo lo Hablamos encontrás? mucho. Siempre yo escucho y hablamos mucho en la entrevista que tenemos, siempre hago muchas preguntas sobre esto y le digo, bueno, ¿cómo te sentís con tu inglés? Esa es una pregunta que uso siempre. Me seguí, me siento insegura o limitada. Bueno, pero ¿qué siente tu cuerpo cuando usas el inglés o cuando sabes que te vas a exponer en inglés? Y ahí empiezo a escarbar. ¿Y qué es lo que siente el cuerpo generalmente? En general, que está la defensiva, muchas veces se bloquea incluso al punto de no escuchar. Está en una reunión y me dice, no entiendo. Pero después me doy cuenta que no es que no estoy entendiendo, no estoy escuchando. Claro. No, me bloquea a tal punto que no logré No, escuchar. no estoy focalizado en eso. No puedo hacerlo porque estoy tan nublada con el malestar que me genera esto que no puedo hacerlo. Eh, Muchas de esas entrevistas terminan incluso con llanto, porque dice, yo siempre pensé que era mala para el idioma, o que era muy vieja, que ya tenía que haber aprendido antes, o que nunca iba a poder comunicarme, y me doy cuenta que en realidad el bloqueo es otra cosa, es algo que me está pasando, algo que a lo mejor empezó en la niñez también. No nos damos cuenta, pero seamos honestos, cuando somos chicos, el inglés es como uno de los lugares en donde siempre nos reímos del compañero cuando pronuncia Sí, mal, sí, sí. cuando siempre la profesora de inglés nos hacía leer, aunque no queríamos, decía, no quiero, te hacían leer igual y te salía como te salía. Y esas exposiciones nos quedan grabadas y generan a largo plazo este miedo después de exponerse. Y esto de sentir vergüenza y pánico y no sentirse seguro al comunicarse. Entonces yo trabajo en eso, encontrar primero eso para que vos tengas un lugar seguro y sepas que yo te voy a acompañar a que eso que te está pasando a nivel emocional lo puedas transformar y puedas realmente desbloquear la parte verbal, que es la que ya venís viendo hace tantos años. Claro. Y otra de las cosas que me llamó la atención que hace foco, que tiene, estamos bien con el café, ¿no? Estamos espectacular con el café. Bien. Que tiene que ver es el tema de que comunicar es más importante que lo gramatical, porque ahí es donde se juega todo esto, ¿no? Yo creo que acá es un tema complicado. Muchas personas me preguntan, bueno, pero no hay gramática en tus cursos. No es que no hay gramática, es que yo lo veo al revés. No es que la gramática va primero que la comunicación, sino la comunicación va primero y la gramática acompaña. Y esto siempre comparo el inglés con aprender a manejar, ¿no? Uno puede saberse la teoría, puede saberse los cambios, puede saber los pedales, todo. Hasta que yo no salgo a la calle, me subo al auto y enfrento eso, no sé manejar.
Con el inglés pasa lo mismo, por eso siempre lo defino al inglés como una habilidad, ¿sí? Que se entrena, no que se aprende simplemente. Yo la gramática la puedo saber de memoria, pero si yo no puedo usar todo lo que sé, realmente no lo sé. Te referís a un tema de repetición, eso es entrenarlo. Sí, repetición, pero no solamente el repetir porque sí, también la constancia, también la construcción, ¿sí? Podemos también compararlo con ir al gimnasio, ¿sí? El oído es un músculo, entonces hay que entrenarlo. No solamente me voy a exponer, sino voy a hacer diferentes actividades que permitan al oído desafiarse. El habla, lo mismo. ¿Cómo voy a destrabar mi habla? Hablando, Hablando. ¿sí? ¿Qué es lo que más le complica a la gente cuando va a tus cursos? Ahora vamos a hablar de los hombres también, porque ahí están, pero ¿cuál es el primer conflicto que te traen? La mayoría llega deseando poder hablar con fluidez y confianza, ¿sí? Y yo ahí trato de hacerlos entender que las dos cosas se entrenan, pero que para mí es más importante que ellos entiendan qué es la fluidez y qué es la confianza. Muchas veces creemos que la fluidez es el hecho de hablar sin parar, sin respirar, y no es eso, porque incluso en español no lo hacemos. Exacto. ¿Sí? La fluidez es el poder comunicar como estoy hablando ahora con vos, y si tengo que replantearme, y si me equivoco, corregirme en el momento, y si dije algo tonto o me fui por las ramas, frenar, respirar y volver a decirlo, eso es la fluidez. Eso es lo que yo trato de acompañar a las personas. Cuando llegan a mí me dicen, yo quiero hablar fluido, quiero hablar como nativo, que también es algo que trato de trabajar mucho. Es un mito eso, ¿no? No sé si es un mito. Yo entiendo que si tu objetivo es trabajar como actriz en alguna serie británica, obviamente vas a querer tener una pronunciación, una habla específica. Pero hoy en día lo que necesitamos es poder hablar un inglés funcional, que nos permita comunicarnos sin importar a dónde vamos. Está comprobado que de los hablantes del inglés, solamente el 30% son nativos. El otro 70% son como yo, como ustedes. ¿Qué hacemos? Aprendemos inglés como segunda lengua y tenemos nuestro acento y nuestra impronta. Querer sacar eso es también querer sacar tu propia esencia. Y es lo que trato de garantizar, de decir, tenés que ser vos, así como hablas en castellano, hablar en inglés. Y eso es lo que va a hacer que puedas hablar con confianza, que puedas hablar con fluidez y con naturalidad. ¿Cómo haces para que a una persona o a un grupo de trabajo le guste el inglés? Es difícil porque todos vienen con esto de yo al inglés lo odio. Lo primero que dicen es eso. Es una palabra que uno siempre Sí, escuchó. lo odio. Y yo digo, bueno, vamos a indagar un poquito más, porque del amor al odio todos sabemos que Y hay un paso. hay grises que se juegan, Sí, claro. obvio. Entonces digo, bueno, ¿qué es el odio? Y después empezamos a indagar y no es que lo odian, sino es todo lo que genera. Esto, el malestar que yo estoy diciendo, ¿no? Y porque siempre se me expuso, porque me da vergüenza, viene por otro lado. Entonces lo que yo busco, nuevamente, no es que se enamoren y les guste el inglés, sino que lo sufran menos. Entonces mis programas son a medida. ¿Qué significa que son a medida? Que yo me fijo en sus tiempos, entiendo que son madres, son profesionales, tienen una vida, me enfoco en sus intereses, ¿sí? Algo que siempre cacheteo de lo tradicional, porque lo sufrí, es el hecho de trabajar con un libro que la unidad 5 son los animales del zoológico. Y vamos a ver hoy el viaje al zoológico. Nunca fui al zoológico. No sé si alguna vez voy a usar eso. Yo necesito algo que yo vaya a usar, que yo necesite para mi día a día, para mi trabajo, para conocer a otros. Eso es lo que yo hago en mis programas. Entonces, le empiezan a encontrar ese gustito, porque está su esencia ahí, lo que a ellos les gusta. Está conectado con lo de ellos. Claro, y si tenemos que ver algo de gramática, lo vamos a ver con una serie o con una canción que a vos te guste. Y que en la clase no estés mirando a cada rato, che, ¿cuándo termina esto? Me quiero ir. No, que digas, uy, qué interesante, estamos trabajando con el cantante que yo escucho, que no escucha nadie, pero que Nati se tomó el tiempo de buscar para trabajar este aspecto que a mí se me bloquea desde este lado que a mí me interesa. Ahora, yendo al otro extremo, ¿es difícil aprender inglés? A ver, yo creo que toda habilidad tiene un desafío, ¿sí? Como mencionamos antes, ir al gimnasio y es difícil. Tenés que tener constancia, tenés que comer de una forma específica. Aprender a manejar también es difícil. No es fácil salir a la calle, sabes que pueden pasar un montón de cosas. El inglés es difícil en el sentido de que uno tiene que ser constante, tiene que tener un compromiso con su aprendizaje y desde mi punto de vista uno tiene que tener un rol activo como aprendiz. Estamos muy acostumbrados a que el rol activo lo tiene el docente y el que está aprendiendo espera a que le llueva el aprendizaje. Yo no lo veo así.
yo lo veo al revés porque fue lo que yo hice, ¿no? Decir, bueno, este es mi plan, vos me podés acompañar, Celina, pero este es mi plan. Vos me acompañás, vos me guías, pero yo tengo que hacerlo. Eso es lo que busco que hagan mis alumnos. Yo soy una guía. Yo los coacheo, yo los aconsejo, les enseño desde mi experiencia, pero espero del otro lado que ellos hagan y que ellos tomen ese rol. Porque a la larga lo que más me interesa es que ellos logren una autonomía sostenible, que no dependan toda la vida de mí, sino que de alguna forma puedan incorporar el inglés a sus pequeños hábitos y sostener lo que trabajamos juntos. Claro, buscar una independencia propia y poder llevarlo a la práctica. La mujer como protagonista, pero ahora, ¿qué pasa con los hombres? Porque ¿Qué hablando tema? fuera de cámara, bueno, vos me comentabas el tema de los hombres. ¿Qué pasa con los hombres y el inglés? Bueno, es muy loco, trabajo con muchos hombres, siempre que me contactan me dicen, ay, me di cuenta que sos profe de mujeres, qué pena. Bueno, mira, a ver, yo me enfoco en las mujeres por todo esto que te mencioné, pero también acompaño a hombres, siempre y cuando esos hombres estén preparados y dispuestos a abordar la parte emocional. ¿Por qué? Porque ese es el diferencial que yo tengo. Entonces, cuando llegan a mí, la mayoría de los hombres ya tienen el puesto laboral que desean, no quieren escalar más, solamente quieren estar más tranquilos o sentirse un poco más seguros y hablar un poco más fluido, ¿sí? ¿Y En con general. y con qué tipo de hombres te encontrás? ¿O cuáles son los patrones cuando te llegan los hombres y las consultas que te hacen? Bien, en general es esto, profesionales también, eh, que ya están en el lugar que desean, pero que lo que buscan es un poco más de fluidez, un poco más de vocabulario. En general, algo que tienen muy en común los hombres es que aprendieron mucho inglés desde videojuegos o desde juegos de Bien, roles, ¿no? bien. Que por ahí en la mujer está un poco menos, hoy en día hay muchas, pero es un poco menos común. Eh, y me doy cuenta de las diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Cómo el hombre maneja el estrés diferente a la mujer, ¿no? ¿Cómo es En eso? el sentido de, eh, por ahí si el hombre está estresado, me dice, mira Nati, estoy muy complicado, no me voy a sumar a la clase. No se suma y cuando está acomodado, volvemos a contactar. La mujer se suma a la clase con el estrés y la clase se hace en inglés, pero inglés de catarsis. ¿Sí? Bueno, ¿Por qué? Porque la pero mujer suma. necesita hablar, exponer, necesita ser escuchada y acompañada. Esa es una de las principales diferencias que encuentro. Y lo busco desde el lado del inglés también, que puedan sentirse libres de expresarse usando el idioma. ¿El hombre es más reacio a abrirse y mostrar las emociones? Sí, mucho más. Incluso cuando les planteo de este trabajo emocional, me hacen muchas preguntas para saber qué es eso ¿Qué o a qué tipo se qué refiere. tipo de pregunta, por Claro, ejemplo? ¿qué es lo emocional? No sé, me hicieron reír mucho, me preguntaron, vos trabajás con flores de Bach o algo? No, 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 no. Lo Prendés vela, emocional, claro, prendés. claro. No le digo, lo emocional me refiero a bloqueos que te están a vos impidiendo poder comunicarte como deseas. Ah, y ahí empezamos a hablar y algunos recuerdan momentos en donde fueron expuestos de alguna manera que no les gustó y no digo que los traumó, pero los afectó. Y, vos sabés que me acuerdo cuando yo era chico me pasó esto, puede ser que esto, ahora cuando tengo que hablar, no me animo. O muchos de ellos también son muy técnicos. Me pasaba de darle clases a algunos hombres y que cuando yo les pedía que traten de expresar lo que sentían o les pasaba en inglés, necesitaban, no sé, chequear con el chat GPT para preguntarle, che, ¿cómo me siento? ¿Qué tengo que expresar acá? O como que necesitaban más tecnicismos o cosas más que yo las veo más apuntadas a lo tradicional y les costaba por ahí salir de ese lugar de control para dejarse llevar a otro Ayudar. lugar, ¿no? ¿Es más difícil una clase con un hombre que con una mujer? No, yo creo que yo la verdad que disfruto de trabajar con ambos, eh, pero siempre digo, el hombre que se suma a mis programas es porque está dispuesto a ahondar en esta parte, no tiene miedo a que se va a incomodar. Siempre digo esto, mis programas son para incomodarse. ¿Y por qué? Porque están buscando un cambio. Y cuando uno busca un cambio, hay incomodidad. Si no, nos quedamos en lo cómodo de lo que estamos. Entonces, si a la primera incomodidad vamos a tirar la toalla, y no, ahí no funciona. Entonces es lo primero que les digo antes de que se sumen conmigo. Entonces muchos también se suman porque dicen, no, pará, si muchas mujeres no están tirando la toalla, ¿por qué yo voy a tirar la toalla? Viste Claro. que a veces está ahí Y el ego. está la pica ahí. Sí, 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 está esa pica. Y también hay algo que se da constantemente en cualquier rubro y en el inglés, son los errores. ¿Cómo haces y cómo trabajás que el error es parte del proceso de aprendizaje? Es muy difícil.
hacerlo entender desde el principio a un adulto. Yo creo que con los niños es siempre mucho más fácil, ¿no? Pero con el adulto que ya vino acostumbrado a que el error es una forma de encasillarte en que estás equivocado, en que está mal, en la corrección, y que yo ahora venga y te diga, no, pero está bueno que te cometas errores, porque solo así yo te puedo orientar, solo así te puedo acompañar. Que cometas errores significa que estás avanzando, porque estás construyendo, te estás animando, estás creando. Eh, Creo que es un trabajo de todos los días. Es difícil porque obviamente el error también genera emociones, la principal es la Sí, sí, claro. frustración. Cuando llega la frustración es una de las emociones más difíciles de manejar ¿Por porque hay dos qué? caminos. La frustración puede ser un motor o la frustración puede ser lo que te hace bajar los brazos de la nada. Y vos, en general, las personas que llegaron ya bajaron los brazos un montón de veces en otras propuestas o en otras formas, y es como que a la primera, y no, esta ya no funciona. Entonces estoy ahí acompañando, siempre les digo que mis programas, algo diferencial también que tienen junto con lo emocional es el acompañamiento, en que estamos en contacto, tanto yo como Flor, que es mi secretaria, en decirles, chicos, ¿cómo se sienten? ¿Cómo vienen con el proceso? ¿Vamos muy rápido? ¿Vamos muy lento? ¿Qué emociones estuviste sintiendo esta semana? Y sentí frustración, miedo y vergüenza. Bueno, ¿por qué? ¿En qué situaciones sentiste esto? En esto, en esto, en esto. Bueno, ¿y qué pasa si lo ves de esta manera? Ah, mira, no se me ocurre. Le empezamos a buscar la vuelta para que el sentir se vaya acomodando de otra manera. Un cambio de enfoque para que sea todo mucho más Sí. fluido. Volvemos al tema de las mujeres. ¿Algún caso que hayas tenido? Me imagino que varios, de mujeres que gracias al acompañamiento de un idioma hoy están mejor con su marido, con sus hijos, dentro de lo que es su dinámica general. Mira, tuve muchas mujeres que han progresado y que han logrado un montón de cosas. Siempre por ahí comparto los mismos testimonios porque me gusta y porque también me lo permiten las personas que trabajaron conmigo, pero Sofi es una de ellas. Sofi me contactó porque estaba viviendo en Malta, había viajado con su pareja, que es futbolista, ella es enfermera y se encuentra allá sin poder comunicarse en inglés, no se animaba a salir de la casa ni para ir al súper. Tenía entrevistas laborales, pero no podía llegar a llevarlas a cabo por este pánico, este miedo. Bueno, me contacta, armamos el programa y después de 2 clases consigue una entrevista laboral y entra a trabajar en un hotel. Que después no se dio porque al mismo tiempo la contactaron para ser enfermera de una señora. Y lo loco de todo, que yo siempre digo que todo se va acomodando, es que trabajaba conmigo para trabajar su inglés y trabajaba con una señora que tenía, no recuerdo si era Alzheimer o algo, y ella todo el tiempo, la señora le pedía que le repita cosas. Entonces practicaba el inglés el doble, Claro. o la señora le repetía las cosas a ella. El avance La que ayudó. ella tuvo en prácticamente 2 meses fue increíble. Logró trabajar conmigo algo clave que era el miedo que ella tenía a salir de su casa, no tenía con quién relacionarse fuera de su pareja. Yo creo que un freno muy grande es no poder ni siquiera ir al súper a pedirte algo y el tener que encerrarte no solamente internamente, sino incluso en un hogar. Así que siempre comparto ese caso. También hablo por ahí de profes de inglés que me han contactado porque su inglés se había oxidado y el poder ayudarlas a que se animen a tomar cursos más avanzados, porque no se animaban simplemente por sentir que su inglés era muy básico, o que no iban a Claro. poder, o que iba a quedar expuesta. Creo que son muchas las mujeres que trabajaron conmigo y que lograron cosas increíbles, y nunca me hago cargo solamente de ser yo quien hizo eso, sino que las responsabilizo completamente a ellas. Siempre digo que este proceso es 50 y 50. Por eso tampoco garantizo resultados cuando me preguntan, che, ¿vos me garantizás que en tanto tiempo voy a hacer esto? No, no puedo garantizártelo. Pues yo te puedo garantizar mi 50%, mi compromiso, mi trabajo, mi diseño, mi experiencia, pero no puedo garantizar el tuyo. ¿Cómo te ves de aquí a un tiempo, a un futuro con tu proyecto, con tu emprendimiento? Qué pregunta loca, porque siempre me veo creciendo, ¿no? Me veo ayudando a más personas. Hoy somos bastantes en el equipo. Si bien generalmente soy yo la que da los programas, mi idea es seguir creciendo y seguir sumando profesionales que puedan acompañar de la misma manera y entrenarnos con esta impronta y con esta visión. Eh, Me gustaría seguir trabajando con mujeres porque creo que
las entiendo, las acompaño y las ayudo de muchos lugares. Incluso ahora tenemos un club de speaking que es solo de mujeres. Mirá qué lindo. ¿Qué es Eh, lo que más entendés de la mujer? yo creo que la parte del tener que hacer catarsis y el tener que ser escuchadas. Yo creo que eso es parte de nuestra naturaleza, de que necesitar que alguien nos escuche, de tener un espacio para hacer, para hablar sin que nadie te juzgue. Y también las entiendo ahora siendo mamá y trabajando y siendo esposa y siendo amiga, todas las presiones, ¿no? Que nos ponemos internamente, pero que también vienen a nivel sociocultural. Creo que de ahí, desde ese lado, las puedo acompañar un montón. Dentro de un café con Nico, todas las semanas tengo un micro segmento, un segmento dentro del programa que es un café pendiente en tu vida. ¿Tenés Ajá. algún café pendiente en tu vida con alguien? Sí, yo diría que tengo un café pendiente con mi abuela. Mi abuela Clara fue la persona que más creyó en mí con respecto al inglés. Eh, Nosotros somos cuatro sus nietos y ella a las dos más grandes nos pagó idiomas. En realidad nos quiso pagar a todos inglés, pero bueno, la que afloró con el tema fui Fuiste yo. vos. Eh, Antes de que ella estuvo muy enferma y antes de que ella se muera, yo le prometí que me iba a convertir en profesora de inglés y estoy acá, creo que por ella. Creo que el café sería con ella para decirle todo lo que logré, todo lo que caminé, todos los obstáculos que pude llevar a cabo. Ella siempre me dijo que yo era una mujer muy fuerte y que iba a poder con lo que me propusiera y creo que eso me encantaría poder compartir un café con ella y decirle eso y agradecerle. Bueno, genial, Nati. La verdad que buenísima, una linda historia. Del otro lado hay muchas mujeres y hombres también, pero bueno, Obvio. ¿cómo se pueden contactar contigo? ¿Cómo son las vías de comunicación? Bien, actualmente el mejor contacto es por Instagram, sí, porque ahí por ahí nos encontramos más rápidamente. Mi Instagram es @dsb.englishwithnat. Ahí pueden contactarme. Siempre les digo esto. Si me van a contactar, tengan en cuenta que yo quiero conocerlos, ¿sí? No vendo medias. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces están en el apuro de querer conocer qué es lo que van a lograr y yo necesito primero conocerlos a ustedes y saber qué es lo que ustedes necesitan para garantizarles si lo que yo hago es para ustedes o no. Así que vengan abiertos a contarme qué es lo que los está frenando, cómo es su inglés hoy, qué es lo que necesitan y yo voy a estar más que dispuesta a acompañarlos a que sus objetivos se lleven a cabo. ¿Qué le dirías, la última pregunta, a aquellas personas que están con ese miedo, que no pueden dar el paso, que están bloqueadas, todo lo que venimos conversando, pero que te quieren llamar, te quieren mandar un mensaje y tienen esa cosa? Siempre digo lo mismo, el miedo no se va antes, sino durante. O sea que si tienen miedo a contactarme, no se les va a ir de un día para el otro, sino que hasta que no me contacten, no hablemos, no charlemos, no definamos qué es lo que necesitan, no se les va a ir. E incluso cuando hablamos y les cuento lo que podemos hacer, sigue el miedo. Y tampoco se va a ir hasta que no trabajemos en el proceso. Y que haya un poco de miedo también significa que hay algo diferente y algo Está bueno. positivo. Está bueno. Hacerlo con miedo también garantiza que el cambio va a ser mucho mejor. ¿Qué le recomendás a una familia en el tema de los niños? ¿Cómo tienen que introducirse hoy en este mundo tan difícil con la tecnología para que un niño pueda vincularse con el idioma? Bueno, yo lo voy a hablar desde el lado de la experiencia y desde el lado de madre. Eh, a mí se me obligó a ir inglés y a mí me gustó, pero también me encontré con un montón de niños del lado de la docencia donde fueron obligados y la pasaron muy mal, donde adultos hoy se replantean cómo no aproveché cuando mi mamá me mandaba inglés. Claro, Pero es que el niño en ese momento no está preparado para ver eso. Incluso el adolescente tampoco lo está preparado. Lo tenemos que enganchar por el otro lado, por el lado del juego, de la diversión, de lo dinámico. Como te contaba antes, fuera de esto, con mi hija yo le leía todos los días un poquito del inglés. Cuando estamos jugando le tiro alguna que otra cosita. Hoy la música, hay un montón de música tan hermosa que se puede compartir y ver desde ese lado, desde llamarles la atención o la curiosidad. Tenía una profesora que la realidad es que no la quería mucho
pero sí era muy sabia y decía que el mejor alumno es el alumno curioso. Y es real, porque la curiosidad es lo que va a llevarte es un motor muy grande para llevarte a querer aprender algo nuevo. Y en los niños y en los adolescentes es eso. Hoy el adolescente sabe que en TikTok, en redes y demás, el inglés es importante. Quiere comunicarse con personas afuera, es importante. Y para el niño es divertido, porque es un desafío, hay juegos, hoy hay muchos dibujitos también que incorporan el inglés, entonces creo que es buscarle la vuelta, pero desde el lado de lo divertido y de lo curioso. Natalia, muchas gracias por No, sumarte por favor, Nico, gracias a vos por a este un, espacio. a un café con Nico, así que un gran placer. Bueno, salimos todos de acá a estudiar ahora inglés. Bueno, ojalá hoy les haya cambiado un poquitito esto de odio tal vez no lo odio tanto, sino que hay otra cosa. Acepto, Acepto. acepto en inglés, ¿no? Tulero, Tolero capaz. en inglés. Muchas gracias, No, un por gran favor. placer. Hacemos un Gracias a vos. brindis Dale, me con el parece perfecto. cafecito. Bueno, muy bien. Aprendimos mucho, como siempre. Toda historia tiene un propósito, un desafío, un proyecto, una vocación y pasa también aquí por un café con Nico. Nos encontramos la semana que viene. Les mando un fuerte abrazo.